Esto es la montaña rusa. Bienvenidos.
Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de La Montaña Rusa. Santiago saluda desde el micro y como siempre os invito a estar con nosotros este rato que tenemos estupendísimo todas las semanas de buenísimo jazz clásico y jazz contemporáneo aquí en La Montaña Rusa, que ya sabéis es un programa, un podcast, aunque no me gusta llamarlo podcast, como muchos ya sabéis, porque esta Montaña Rusa nació cuando, bueno, pues ni tan siquiera existían los podcasts ni nadie sabía qué era esa palabreja. Pero en fin, bueno, eso, lo que quería decir La Montaña Rusa, como muchos ya sabéis, es un programa de radio, eso mejor dicho, que pertenece al proyecto global de radio Jazz Difusión, La Montaña Rusa Radio Jazz, donde también se pueden escuchar y seguir los programas Libertad Jazzera, dedicado al free jazz y a las músicas de vanguardia, y nuestra nueva serie de mini podcast creado este año 2026, novedades LMR. Todo ello principalmente se puede, como digo, seguir y escuchar en nuestra web, en lamontanarusaradiojazz.com, y también en vuestras aplicaciones favoritas de podcast. Bueno, pues eso, bienvenidos desde donde sea que nos escuchéis y a la hora que nos escuchéis a este número, que es ya el 32 de este año 2026, como siempre cargado de buenísimo jazz, como sin duda es la portada de este número de La Montaña Rusa, este álbum inédito del gran Roy Hargrove, recuperado hace bien poquito, en concreto el recuperado en el año 2024, es uno de los álbumes que nos quedan todavía por escuchar de aquel año, de lo mejorcito de aquel año, el 2024. Bueno, pues este Grand Éther, que es así como se llama este álbum, como os decía, eso es un álbum póstumo e inédito de Roy Hargrove y su Crisol, la banda de Latin Jazz y Afro-Cuban Jazz, liderada por el gran trompetista, el enorme y maravilloso trompetista, cuya influencia es, bueno, pues prácticamente inabarcable, y se nota hoy en día, sin duda, esa influencia en músicos contemporáneos jóvenes que hoy en día hacen muchísimo ruido, algunos de ellos que aquí nos encantan, como Kamasi Washington, como Robert Glasper, como Christian Scott Atunde Adjua o Thundercat, por ejemplo, por citar algunos de ellos ya trabajaron además bajo las órdenes o bajo el liderazgo, mejor dicho, de Roy Hargrove, y otros, bueno, pues tienen la influencia, como digo, y el legado importantísimo del llamado arquitecto del Neo Soul, que es un poco más o menos como podríamos firmar al gran Roy Hargrove. Como muchos ya sabéis, bueno, pues fallecido prematuramente a la edad de 49 años tan solo, bueno, pues tras muchísimos problemas renales que le acompañaron prácticamente toda su vida, y que eso que nos ha dejado esa influencia absolutamente maravillosa, ¿no? Un músico que fue uno de los virtuosos de la trompeta de su generación y, bueno, pues sin duda uno de los músicos, si no el músico con mayúsculas, que tejió ese puente entre la tradición del jazz acústico y el hip hop, el neo soul y el R&B contemporáneo, ¿no? Con su sonido cálido, terrenal y siempre súper expresivo, tanto a la trompeta como al fliscornio, como a la corneta. Hargrove siempre combinó de esa manera absolutamente magistral, ¿no? El hard bop, el swing y esas corrientes afro latin americanas con bueno, pues música, corrientes de música más modernas, ¿no? Y más contemporáneas. Entre sus proyectos, pues además de Los Crisol, que es su banda que hoy estamos escuchando, de Afro-Cuban Latin Jazz, también hay que destacar los RH Factors, los RH Factor, una banda fundamentalmente de jazz con soul, funk y hip hop. Una banda a la que yo tuve la oportunidad de escuchar en directo. Siempre que hago mención o hablamos de Roy Hargrove, siempre hago mención de este hecho, ¿no? Porque tuve la suerte de bueno, pues estar muy cercano a los RH Factor de Roy Hargrove durante bueno, pues el concierto que, bueno, pues como digo, tuvimos la suerte de preparar, ¿no? En cierta manera, y la verdad es que bueno, pues en fin, un músico maravilloso, que además, bueno, pues recuerdo con mucho afecto, siempre sonriendo, saludando a todo el mundo, muy abierto, en fin, una persona estupendísima, ¿no? Además de decir que estuvo prácticamente todo el fin de semana fumado, ¿no? Pero bueno, en fin, un tío muy majo, la verdad, Roy Hargrove, ¿no? Así en fin, a mí me dejó
esa huella, además de su estupenda música en directo, ¿no? Con los RH Factor, estos RH Factor, como os decía, otro de sus proyectos, con los que grabaron álbumes como Hard Group, como Strength o Distortions, todos ellos a principios de este siglo XXI, ¿no? Y también, como no, el quinteto de Roy Hargrove, el quinteto maravilloso, más centrado en el mainstream, en el hard bop más tradicional, con el que grabó álbumes estupendísimos como aquel Ear Food del 2008 con ese clasicazo de Roy Hargrove, que es Strasbourg Saint-Denis, ese tema que es hoy en día, pues eso, todo un estándar, ¿no? Bien conocido. Bueno, pues nada, vamos a centrarnos en este Grand Air, como os decía, álbum póstumo e inédito de Roy Hargrove y sus Crisol, que es un álbum que originalmente se grabó en 1998 en los estudios La Terreur en Pointe-à-Pitre, en Guadalupe, poco después de haberse publicado el exitoso Havana, el otro álbum que os decíamos que Roy Hargrove había publicado con sus Crisol. El caso es que no se sabe muy bien por qué, pero al final no se publicó la grabación y ha permanecido guardada durante más de 25 años en los archivos de Verve Records, que al final decidió en el 2024 por fin que el disco viera la luz, ¿no? Estas estupendas 10 canciones en las que encontramos, además de a Roy Hargrove a la trompeta y a la corneta, a Frank Lacey al trombón, a Sherman Irby al saxo alto, a Jack Schwartz-Bart al tenor, a Gabriel Hernández y Larry Willis a los pianos, Seth Cherry a la guitarra, Gerald Cannon al contrabajo, José Luis Changuito Quintana y Miguel Angat Díaz a las percusiones afrocubanas y Willie Jones III y Julio Barreto a la batería. En fin, bueno, pues una maravilla de la que hemos abierto escuchando el tema titulado Lake Dance, una composición, como no, de Roy Hargrove. Si queréis saber más sobre este estupendo y maravilloso músico que fue el gran Roy Hargrove, nosotros os recomendamos que deis una vuelta principalmente por su web en royhargroveofficial.com, royhargroveofficial.com. Bueno, pues esa fue nuestra portada de este álbum inédito publicado en el 2024 de los Crisol, de Roy Hargrove, esta maravilla que se llama Grand Terre. En fin, una excusa estupendísima además para recordar a un maravilloso músico que no hace tanto que nos dejó y, en fin, eso que como siempre pasa con los grandes y maravillosos músicos y genios de cualquier disciplina artística, siempre nos han dejado o siempre nos dejarán ese disfrute, ¿no? Con su legado maravilloso artístico. En fin, bueno, seguimos adelante, vamos con más cosas. Vamos ahora a hacer nuestra mirada al jazz clásico que hacemos todas las semanas en nuestros números de la montaña rusa. Hoy vamos a acercarnos a una grabación en directo absolutamente legendaria también. Estamos hablando del concierto en el Olympia de París en 1958 de nada más y nada menos de Art Blakey y sus Jazz Messengers. Estamos hablando aquí de la formación clásica, para muchos la mejor formación de los Messengers de Art Blakey en su peak, en su momento más álgido, en este, como digo, ya absolutamente icónico y legendario grabación en directo en el Olympia en París en 1958. Como os decía, Art Blakey a la batería, Lee Morgan a las trompetas, Benny Golson al tenor y a la dirección musical, Bobby Timmons al piano y Jimmy Merritt al contrabajo. Nada más y nada menos. Venga, vamos a disfrutar a los legendarios Messengers de Art Blakey, de Benny Golson, de Lee Morgan, de Bobby Timmons y de Jimmy Merritt y de Benny Golson, evidentemente. He dicho Benny Golson, sí, Bobby Timmons, Jimmy Merritt y Art Blakey, eso. A través de la esa ejecución del tema estupendo y se llama Justice. Bienvenidos todos de vuelta a vuestra montaña rusa del jazz.
Art Blakey y sus Jazz Messengers en directo en el Olympia en París en 1958 en este legendario concierto que, en fin, es uno de los álbumes que sin duda debería estar en cualquier discografía, en cualquier biblioteca de jazz que se precie, ¿no? Hay que decir que este concierto en el Olympia captura a la legendaria formación de los Messengers en un momento absoluto de gracia. La banda estaba en la cima de su energía y la química entre todos los músicos en el escenario era absolutamente brutal, ¿no? Hay que decir que aunque suenen tan coordinados y tan eh, cohesionados, ¿no? Los Messengers en este directo, tan solo llevaban juntos 4 meses, ¿no? A principios de ese año, el 58, en los Messengers entra Benny Golson y bueno, pues Art Blakey le da la dirección musical de la banda, ¿no? Y bueno, lo que ve parece que no le gusta mucho. Son músicos muy talentosos los que se encuentran en los Messengers Benny Golson, pero poco disciplinados y poco abiertos a aprender más cosas. Así que Golson convence a Blakey de que hay que renovar el quinteto completamente. Así que, en fin, borrón y cuenta nueva y aparecen en la escena músicos de la escena jazzística de Filadelfia, bien conocidos por Benny Golson, el talentosísimo y jovencísimo fenómeno de la trompeta que era Lee Morgan, 20 añitos tan solo en aquel momento, el estupendo y maravilloso pianista y compositor que era Bobby Timmons y esa maravilla del ritmo, el contrabajista Jimmy Merritt. Todos entran a el grupo y en pocas semanas, poquito antes de volar a París para hacer esta gira europea y este concierto en concreto en octubre del 58, ya habían grabado el legendario y icónico Moaning, el disco, uno de los discos pues más maravillosos y brutales de la historia del jazz, ¿no? Más populares y conocidos, y es otro evidentemente de los Messengers, de los discos de los Jazz Messengers, que también tienen que estar en cualquier biblioteca musical que se precie. Nuestra formación, pues creó temas absolutamente míticos como el propio Moaning, como Blues March, como Whisper Not, etcétera, 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 ¿no? Composiciones por un lado de Bobby Timmons, por otro lado de Benny Golson, etcétera, etcétera. En este concierto en concreto en París, pues por aquel entonces estamos hablando de finales de los 60 y parece mentira decir esto, pero muchos de los que conocéis ya la historia del jazz en Estados Unidos ya sabréis, ¿no? A finales de los 60, 1958, con todo lo que se había ya escrito y publicado, estupendísimo, maravilloso, ¿no? Estamos casi al final de lo que es llamada la época dorada del jazz. Pues todavía muchos de los músicos norteamericanos que vivían del jazz, o intentaban vivir del jazz, porque grandes músicos que consideramos maestros, pues tenían sus problemas para poder vivir del jazz. El caso es que no recibían el crédito que se merecían en su país, ¿no? Y sobre todo si eran músicos afroamericanos, ¿no? El caso es que cuando viajaban a Europa o viajaban a otras latitudes, pero principalmente a Europa y fundamentalmente en aquellos años a Francia y también al norte de Europa, eran recibidos como auténticos héroes, ¿no? Y aquello dejaba absolutamente boquiabierto a los músicos. El propio Art Blakey habló en entrevistas posteriores sobre este concierto en concreto en el Olympia en París del 58, que la reacción del público al terminar los primeros temas le resultó tan alucinante, ¿no? Tan abrumadora, que tuvo que contenerse porque estaba llorando en el escenario, ¿no? Mientras se ejecutaban los siguientes temas, ¿no? El caso es que este concierto en el Olympia tuvo una demanda brutal de entradas para la primera fecha, que fue el 22 de noviembre de ese 58, ya que las entradas se agotaron rapidísimamente, con lo que los promotores tuvieron que programar una segunda cita, una segunda noche en el mismo teatro el 17 de diciembre, casi un mes después, ¿no? Estas dos noches, la del 22 de noviembre y la del 17 de diciembre, aparecen en la versión definitiva de este concierto en el Olympia de los Art Blakey and the Jazz Messengers. Durante este tiempo, entre los dos sets, entre noviembre y diciembre, además, durante esa estancia en París, los Jazz Messengers de Art Blakey van a grabar la banda sonora de la película de Femme Disparaissant de Edouard Molinaro, nada más y nada menos. En fin, formación, como os decía, considerada por muchos críticos como la formación ideal
de los Jazz Messengers, la más sólida y equilibrada. Una formación que además duró poquito tiempo junto, porque Benny Golson, bueno, pues poquitos meses después de este concierto en Olimpia dejaría la banda, ¿no? Y sería reemplazado por otro enorme y maravilloso músico, otro enorme monstruo como fue Wayne Shorter, ¿no? En fin, bueno, el caso es que este concierto en el Olimpia, concierto absolutamente legendario en París en 1958, que es hoy nuestro clásico de la semana, dejó absolutamente inmortalizado para siempre en directo esta absoluta legendaria e icónica formación de los Messengers, en el que encontramos al genio maravilloso compositivo de Golson, la juventud arrolladora a la trompeta talentosísima de Lee Morgan, el empuje a la batería del gran Art Blakey, como siempre, y esas composiciones maravillosas y acompañamiento al piano del gran Bobby Timmons. Así que nada, en fin, si no lo tenéis, ya sabéis, para que vuestra biblioteca musical de jazz luzca como debe ser este o París Olimpia de 1958 de Art Blakey y los Jazz Messengers tiene que estar. Ay, en fin, bueno, dejamos los clásicos de momento, volvemos a nuestros días, de momento por esta semana, volveremos a ellos en el número de la semana siguiente y vamos a ver ahora con algo completamente distinto, vamos a no tan solo cambiar de años y volver a, o sea, ir en el tiempo, volver a nuestros días, como digo, sino que estéticamente vamos a cambiar completamente de tendencias, ¿no? Vamos a centrarnos ahora en la música de los Fractal Sextet, que es un supergrupo, habría que decir más bien un colectivo internacional, concebido para explorar las fronteras existentes entre el jazz rock, el rock progresivo y el minimalismo. Es un grupo, estos Fractal Sextet, de los que hoy vamos a escuchar su segundo álbum de estudio, álbum que se llama Sky Full of Hope y que fue publicado en el año 2024 bajo el sello Rare Noise Records, un álbum en el que se combinan, como os decía, elementos del jazz, del minimalismo, del space rock, de la psicodelia, algo de música electrónica y algo de polirritmia compleja, ¿no? Muy presente en muchas bandas de rock progresivo, ¿no? En fin, una banda liderada fundamentalmente por el guitarrista suizo, uno de los maestros de la exploración sonora actual entre el rock y el jazz, Stefan Sellen, por ejemplo, firmando toda esa serie maravillosa de álbumes que se llaman Fractal Guitar, que yo os recomiendo. Y además de Stefan Sellen, a las guitarras, Ibu y a las programaciones, encontramos aquí a algunos nombres bien conocidos, a John Duran a las guitarras, guitarra normal y guitarra fretless sin trastes, a Fabio Anile al piano, teclados, sintetizadores mini, multisamplers, a Colin Edwin, el bajista, que a los que os guste, de los que nos escucháis el progresivo sonará, pues fue el bajista de los Porcupine Tree. También aquí en los Fractal Sextet encontramos a Yogev Gabay a la batería y a Andy Pupato a las percusiones. Venga, vamos a escuchar algo de este estupendo Sky Full of Hope, segundo álbum de estudio de los Fractal Sextet de Stefan Sellen. Escuchamos ya el tema titulado Uneven.
Estás escuchando La Montaña Rusa desde siempre con el mejor jazz clásico y contemporáneo. Escuchamos la música de Fractal Sextet, este estupendo sexteto liderado por Stefan Slen, de los que, como os decía, hoy os acercamos su segundo álbum de estudio, el estupendo Sky Full of Hope, publicado en el año 2024 bajo el sello Rare Noise Records. Una formación, como os decía, liderada por el explorador sónico Stefan Slen, guitarrista y compositor fundamentalmente, también conocido por liderar una otra estupenda banda que se llama Sonar, y que desarrolla desde hace mucho tiempo su estilo muy particular, o un estilo muy particular llamado Fractal Guitar, un estilo que está enfocado en patrones rítmicos complejos, algoritmos matemáticos aplicados a la música y en retardos, en delays que van entrelazados, ¿no? Casi de manera continua, sin parar, de manera indefinida, ¿no? Para llevar esta idea a una dinámica de grupo completa, con los instrumentos habituales de bajo, batería, percusiones, teclados, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, pues reúne en estos Fractal Sextet a una línea de músicos estupendísimos de primera orden dentro de lo que es fundamentalmente la escena progresiva y también de vanguardia europea internacional. Músicos, como os decía, como por ejemplo el bajista Colin Edwin, como os comentaba antes. Para los que os gusta el rock progresivo lo conoceréis, bajista que fue de los Porcupine Tree, lo diré, una de las bandas más influyentes del progresivo contemporáneo, banda liderada por Stephen Wilson, también uno de los nombres importantes del progresivo actual. También encontramos al guitarrista estadounidense John Duran, que es uno de los grandes pioneros de la guitarra sin trastes. Y bueno, pues en fin, constructor de paisajes sonoros ambientales absolutamente delirantes y maravillosos. También aquí encontramos al pianista y teclista italiano Fabio Anile, que equilibra pues al resto de los músicos con sus texturas más cálidas dentro del piano y el uso de sintetizadores, todos ellos analógicos, ¿no? Sintetizadores de los 70. Y de los 80 hay esa parte rítmica del grupo compuesta por Yogev Gabay y por Andy Putato, como os decía, Gabay, baterista israelí, que es bien conocido por el uso de la polirritmia, la exploración de la polirritmia en sus trabajos y en su difusión a través de las redes sociales, a través de su canal de YouTube, y Andy Potato, que es un percusionista suizo que ha tocado con músicos como los Ronin, por ejemplo, las formaciones como los Ronin de Nick Barshot, por ejemplo, ¿no? Con una sección rítmica hiper precisa, ¿no? Súper matemática, ¿no? Y que ayuda, ¿no? A dar vida a ese espíritu más matemático de estos fractales, de este Fractal Sextet que estamos escuchando hoy de Stefan Slen, este álbum, este Sky Full of Hope, que podéis encontrar fundamentalmente en el Bandcamp de Stefan Slen, que es stefanslen.bandcamp.com, eso es. Y también, bueno, pues ya que estamos, os recomendamos que deis una vuelta por
la web del sello Rare Noise Records, que tiene un catálogo estupendo, recomendable que os deis un paseíto también por allí, en rarenoiserecords.com. Bueno, seguimos, vamos con más música estupenda. Vamos con algo también diferente. Vamos a meternos en nuestra sección, segunda sección fija de Jazz en Español, sección en la que ya sabéis ponemos el foco y la iluminación en ese jazz más nuestro, que no es tan solo el jazz que se produce y se hace en España, sino también el que el que producen y hacen nuestros hermanos hispanoamericanos, y también el producido por músicos españoles allá de nuestras fronteras, ¿no? Este es sin duda el caso del nuevo trabajo del estupendo pianista y compositor salmantino que es Daniel García, también conocido en muchos ambientes como Daniel García Diego. Bueno, pues el estupendo pianista acaba de presentar, en concreto en junio de este 2026, su estupendo nuevo trabajo que se llama The Hero's Journey, un trabajo que parece extrañamente inspirado en bueno, pues la Odisea, no tanto que está ahora de moda el tema de la Odisea por las diferentes películas, fundamentalmente la película de Christopher Nolan, de la que se está hablando mucho sobre ella. Pero también me gustaría resaltar, porque además la vi el otro día y me gustó, una película también de hace bien poquito sobre la Odisea, ¿no? Me parece, como digo, está muy de moda. Película protagonizada por Ralph Fiennes y por otros estupendísimos actores, que es una película como más teatral, con un ambiente mucho más teatral, sin ningún artificio, mucho más natural, todo mucho más rudo, más como, bueno, pues uno se lo imagina en su momento, ¿no? Y que habla fundamentalmente de la vuelta de Ulises, ¿no? A Ítaca. Bueno, pues en fin, que también me gustaba, me ha gustado destacarla porque la vi el otro día y me gustó mucho, ¿no? La versión completamente distinta que se ha publicado, que se publicó este año, creo, o el año pasado, de la Odisea. En fin, bueno, pues eso, hablando de la música de Daniel García, que me voy por otros caminos y no vuelvo, parece eso que la Odisea de alguna manera está de moda, como digo, porque el nuevo trabajo de Daniel García, el pianista y compositor salmantino, se llama The Hero's Journey, trabajo cuarto de el pianista para el sello ACT Music, donde normalmente publica sus trabajos, y hay que decir que este además es su primer trabajo a piano solo, ¿no? Después de sus trabajos estupendísimos en formato de trío que hemos escuchado aquí, porque nos encanta la música de Daniel García aquí en La Montaña Rusa, aquel Travesuras estupendo, Vía de Plata. Bueno, pues este es su primer trabajo, como digo, a piano solo, en solitario, concebido y grabado en el 2025 en los estudios Camaleón de Madrid, en los que, bueno, pues encontramos una mezcla que es habitual en la música de Daniel García, de jazz contemporáneo, de música clásica contemporánea europea y, como no, algo de flamenco, ¿no? Que dan esa carga emocional profunda, estupendísima y tan personal y familiar en la música de Daniel García. Bueno, pues venga, vamos a escuchar algo de este The Hero's Journey de Daniel García. Escuchamos el tema titulado Meeting the Mentor.
El pianista y compositor salmantino Daniel García es sin duda uno de los músicos, una de las voces más destacadas y originales e innovadoras del jazz contemporáneo español y por ende también europeo, ¿no? En su música encontramos muchísimas raíces de la música española, ¿no? Muchísimas de las raíces de la música española, el flamenco en todos los estilos, ritmos, utilizando palos, bulerías, tanguillos, soleás en muchas de sus estructuras rítmicas, también otra parte del folclore ibérico, fundamentalmente reflejado en los autores españoles de la música clásica, que también reflejaron en su música el folclore ibérico, autores como Manuel de Falla, como Isaac Albéniz, etcétera, etcétera. Y también destaca, bueno, pues su exploración sonora y musical, ¿no? A través del jazz, con también muchísimos elementos de improvisación. Su músico nació en Salamanca, como os decía, y que fue otro de los destacados alumnos de la Berklee College of Music de Boston, donde tuvo como mentor al gran Danilo Pérez, al panameño y maravilloso pianista Danilo Pérez, y que, bueno, pues a lo largo de todos estos años ha logrado sin duda desarrollar un lenguaje personal y propio, como podéis observar a través de este estupendo nuevo trabajo de Daniel García, de Heroes Journey. He dicho que es un trabajo a piano solo, me he equivocado, es su primer trabajo en solitario, sin otros músicos, ya que además de como instrumentos en este The Heroes Journey encontramos encontramos el piano, encontramos también sintetizadores, el Moog, por ejemplo, que también lo toca evidentemente Daniel García. Aquí también encontramos la voz de Daniel García, las palmas de Daniel García e incluso un violín que también está interpretado íntegramente, la pieza de violín, en la parte de violín interpretada por el propio Daniel García. Así que he dicho antes que es un trabajo, su primer trabajo a piano solo, y no es piano solo, es un primer trabajo en solitario, ¿no? Sin la compañía de otros músicos. En fin, pues muy recomendable también toda su trayectoria. Como os decía antes, sus trabajos aquí los hemos escuchado en diferentes ocasiones en La Montaña Rusa, Travesuras del 2010, que es creo que el trabajo con el que se dio a conocer a nivel internacional, un trabajo estupendo. Vía de Plata el 2021, al lado de músicos como Ibrahim Malouf o Gerardo Núñez, por ejemplo. Wandering Bee del 2024, un trabajo en trío estupendísimo, y este sin duda de Heroes Journey del 2026, primer trabajo, como digo, en solitario de este estupendo pianista y compositor que es Daniel García. Bueno, pues en fin, nada, si queréis saber más sobre su trabajo y sobre su música, pues nosotros fundamentalmente os recomendamos que os deis una vuelta por el sello ACT Music en actmusic.com, eso es, actmusic.com, donde encontraréis toda la información de los discos, la gran mayoría de ellos publicados por Daniel García hasta el momento. Y bueno, pues nada, vamos a tener que ir enfilando la recta final del programa y nos vamos a ir con nuestra segunda sección, tercera, en este caso, sección fija, creada este mismo año a partir de nuestra colaboración con Quobus, con la plataforma de streaming de alta calidad Quobus. La sección se llama Novedades Quobus y os presentamos una novedad de este año 2026. Nuestra relación con Quobus se ha producido, como siempre os digo, de una manera orgánica y natural, pues siempre ha sido la plataforma de streaming de música que más nos ha gustado, no tan solo porque desde el principio su enfoque fue hacia entregar la música en alta calidad, sino que además tiene una serie de de contenidos extras dentro de su plataforma, que otras plataformas similares de streaming de música han ido incorporando o van incorporando poquito a poco, pero ellos fueron los primeros en, por ejemplo, prestar mucha atención a los créditos de los discos, que es algo que a todos los que nos gusta la música creo que nos interesa muchísimo. También los liner notes y los booklets de los discos. Hay muchos de los discos que el booklet está en PDF dentro de la propia plataforma de Quobus. Tienen revista propia, no creada por inteligencia artificial, sino por especialistas, ¿no?, en cada materia, en los que te van recomendando a través de artículos de prensa estupendísimos, otra cosa estupenda, te van recomendando música, en fin, y toda la música que normalmente recomienda está recomendada
por eso, por expertos, no por algoritmos, ¿no? Algo también muy interesante. Luego es la plataforma que mejor remunera a los músicos de largo, eso es algo que no es un decir, están ahí los números. Y una de las primeras, por no decir la única, que abiertamente se manifestó en contra de la música creada por inteligencia artificial, ¿no? Así que, en fin, bueno, pues eso, una relación que nos une desde principios de este año, de la que estamos muy contentos y que veremos a dónde nos lleva, ¿no? En fin, deciros, llegados a este punto, que, bueno, pues ya sabéis que los suscriptores, y si no lo sabéis a partir de ahora, los que estáis suscritos a La Montaña Rusa Radio Jazz a través de nuestra web, y los que nos seguís a través de nuestra web en lamontanarusaradiojazz.com, bueno, pues tenéis acceso a 2 meses gratuitos de prueba de Quoboots. Así que si quieres probar la plataforma por excelencia de música en alta calidad, Quoboots, y eres ya suscriptor de La Montaña Rusa, lo único que tienes que hacer, de La Montaña Rusa Radio Jazz, perdón, lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro email, mi email, que es santi@lamontanarusaradiojazz.com, o también podéis utilizar el de Gmail, lamontanarusaradiojazz@gmail.com, pero bueno, si os ponéis en contacto con nosotros enviándonos un email a través de fundamentalmente también nuestra web, diciéndonos que queréis probar Quoboots, os enviaremos el código y la manera de activarlo para que disfrutéis de esos 2 meses gratuitos en Quoboots. Bueno, vamos a centrarnos en la música. Dentro de novedades Quoboots, vamos a despedirnos con el que es el nuevo trabajo publicado este año 2026 del Claudio Scolari Project. Ya sabéis que es una banda que nos encanta, que además nos tienen al día en sus novedades, y este 2026 han publicado el que es su nuevo trabajo que se llama Lines of Now, y que, bueno, pues sigue la dinámica y la trayectoria estupenda de este colectivo familiar de jazz, de improvisación sonora italiano, que es el Claudio Scolari Project, con ya una larguísima trayectoria. Es sin duda una de las propuestas más personales y fascinantes, diría yo, del jazz italiano hasta el momento. Es fundamentalmente dentro de la música de vanguardia, y que además, bueno, os decía que este proyecto, como los que conozcáis a Claudio Scolari Project y nos sigáis a nosotros, ya sabréis, es un proyecto familiar, ¿no? Con una estructura tanto musical como familiar un tanto insólita, ¿no? Ya que encontramos a 2 baterías. Por un lado está la familia Scolari, a Claudio y a su hijo Simone. Claudio Scolari es una de las baterías, también sintetizadores, y el director musical del cuarteto. Su hijo, como os decíamos, Simone Scolari, a la trompeta, con esa influencia que es tan obvia, ¿no?, en muchos de sus trabajos del gran Miles Davis eléctrico. Y la otra parte familiar es la de los hermanos Cavalca, Daniele Cavalca, el otro batería, también sintetizadores, teclado y piano, y Michele Cavalca al bajo eléctrico. El hecho de usar 2 baterías simultáneamente, tocadas por Claudio y por Daniele, le dan sin duda muchísima personalidad a la música del Claudio Scolari Project, ¿no? Pero que, en fin, en vez de, lejos de sonar recargado, lo que hay siempre es una conversación rítmica fluida, ¿no? Compleja a veces, pero siempre orgánica y fluida, natural, donde ninguna de las baterías sino que simplemente se entrecruzan, se entrelazan, se acompañan, y complementan los matices y las texturas, ¿no?, que se encuentran dentro de la música del Claudio Scolari Project. Como digo, muchísima influencia en su música del Miles eléctrico, fundamentalmente de la etapa del Beaches Brew, y también de mucho del impresionismo de los discos del sello ECM, ¿no? En fin, una auténtica maravilla, una banda que nos encanta, como os decimos. Bueno, pues eso, nuevo trabajo, Lines of Now, de este 2026, el nuevo proyecto estupendísimo del Claudio Scolari Project. Claudio Scolari, batería y programación y sintetizadores, Daniel Cavalca, batería, teclados y sintetizadores, Simone Scolari, trompeta, y Michele Cavalca al bajo eléctrico. Y hay que unir un tercer miembro de una de las familias en este Lines of Now, en concreto la voz improvisada, muchos cortes de Ilaria Cavalca, también de la familia Cavalca, que aparece aquí como invitada en alguno
de los temas. En fin, si queréis saber más sobre el Claudio Scolari Project, os recomendamos su Bandcamp en claudioscolariproject.bandcamp.com o si no, su web en claudioscolari.com, en este caso la web de el líder y dirección musical de la banda Claudio Scolari. Bueno, pues nada, os vamos a dejar con su música y de este Lines of Now, nuevo trabajo del Claudio Scolari Project, os vamos a dejar escuchando el tema titulado Subtle Currents. Y nada, pues en fin, nosotros nos volvemos a escuchar en cualquiera de las entregas de esta montaña rusa, también en cualquiera de las entregas de Libertad Jazzera, ya sabéis, nuestro otro programa dedicado al free jazz y a las músicas de vanguardia con, en su caso, entregas mensuales y también en cualquiera de las entregas de nuestra nueva serie de podcast Novedades LMR, estos 3 mini episodios que publicamos cada semana en los que destacamos en cada uno de ellos una novedad de la escena jazz discográfica. Pues en fin, eso, nos volvemos a ver en cualquiera de esos episodios. Todos ellos, ya sabéis, se pueden escuchar y seguir en nuestra web principalmente, la montana rusa radiojazz.com y en cualquiera de vuestras aplicaciones favoritas de podcast. Nos escuchamos pronto. Adiós. Adiós.
Hasta aquí esta montaña rusa. Nos vemos en la siguiente. Adiós, adiós.